Ok, bueno, entonces ya empiezo, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, gracias, Arturo. Bueno, nos quedamos, ya vimos el neoliberalismo, pero vamos a ver ya lo último eh, bueno, vamos a repasarlo y vamos a pasar al siguiente tema de rápido. El neoliberalismo, bueno, recuerda que ya estamos en un ámbito socioeconómico. En, en el México actual, en el México que estamos viviendo, claro, desde el siglo XX, pero también está dentro del siglo XXI, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a ver el panorama, los antecedentes, que, bueno, durante la gran parte del siglo XX, como les decía, pues adoptamos un modelo económico caracterizado por la intervención estatal en la economía, ¿ok? Y la promoción en la industrialización a través de la sustitución de importaciones. Eh, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a tener diferentes extractos dentro de la economía. Vamos a abrirnos a la industrialización, ¿ok? A través, lo más importante, a través de las importaciones, que es lo que vamos a ver después en el siguiente tema, que son los tratados de libre comercio, que también ya los vimos, pero bueno, vamos a reformular otra vez, ¿ok? Eh, a- re- eh, yo sé que me estoy adelantando un poco, pero recuerden, ¿cuál es el mayor tratado? México tiene demasiados tratados, pero ¿cuál es el más importante? Es entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿ok? En un momento lo vamos a ver con más detenimiento porque recordemos que este tratado va a cambiar eh, de nombre, ¿ok? Entonces México va a abrir este modelo económico, ¿no? Este, Va a pasar a una promoción, como les decía, de esta industrialización, pero esta promoción se va a dar a través de la base más importante de la economía de México, que van a ser las importaciones, ¿ok? Bueno, pero sin embargo, hacia la década de 1970 este modelo ya mostraba señales de agotamiento debido a problemas como la inflación, ¿ok? Y gracias al endeudamiento externo, que quiero que sepan que esta la vimos justo desde la primer clase, ¿no? El endeudamiento externo, que hasta la fecha seguimos, la nación sigue regida por este endeudamiento, ¿no? Y bueno, básicamente tuvimos también problemas por la competencia internacional, ¿no? Porque obviamente no vamos a ser la única nación que va a tener esta promoción en la industrialización, ¿ok? Ni esta sustentación en las importaciones. O sea, la mayoría, quiero que sepan que el neoliberalismo no solo se dio en México, sino que se dio en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que también quiero que vean que todo esto se abre desde el capitalismo, desde las raíces del capitalismo, ¿ok? Que vimos clases pasadas. Entonces, claro, México no va a ser la única nación que va a estar va a tener estos mismos problemas y esta misma promoción, ¿no? De la importación y de la industrialización. Permítanme tantito. Bueno, eh, también, antes de ver qué exactamente es el neoliberalismo, vamos a ver la llegada del neoliberalismo. Y bueno, esto se da ante la crisis económica de los años 70 y las presiones internacionales, ya que México comenzaba a adoptar políticas en este momento ya neoliberales en la década de 1980. El neoliberalismo propuso la apertura económica, la privatización de empresas estatales, que ya vimos en qué consiste esta privatización, ¿ok? Eh, ¿A qué me refiero a la apertura económica? Bueno, a esto, a la importación, a que México ya no solo tiene esta apertura dentro de su misma nación, ¿ok? Que el mercado no consiste en solo mover el producto dentro de la nación, sino que ya implica que el producto se mueva en diferentes partes del mundo, ¿ok? Y también lo van a asumir las diferentes naciones, ¿ok? Este, Va a haber, bueno, una reducción del gasto público.
y va a haber, y bueno, esta liberación financiera y va a haber, bueno, entre otras medidas, claro. Este, para esto quiero que sepan que el neoliberalismo eh, básicamente eh, extrae de la nación el mercado, ¿ok? Al neoliberalismo lo que le importa es el mercado, que el mercado esté en constante movimiento. No le interesa que el Estado meta mano al mercado, lo que le interesa es que el mercado esté en constante movimiento, que no pare, ¿ok? ¿Y cómo va a estar en constante movimiento? Pues gracias a esto, a la apertura de las demás naciones, a la apertura de la misma nación, ¿ok? Entonces, y esto, como les decía en la clase pasada, el neoliberalismo va a estar muy enganchado tanto con el capitalismo como con el Tratado de Libre Comercio. eh, este, sí, o sea, no solo se va a quedar en un eje, o sea, el neoliberalismo va a estar atado con todo esto y literalmente le está diciendo a la nación mexicana que mueva el producto, que no se quede estancado ahí el producto, que se mueva, ¿no? Y es esto, lo que les decía en la clase pasada, que hay una rapidez eh, que nunca se había visto, ¿ok? Hay una rapidez en todo, literalmente. Eh, ya lo veíamos también en la globalización, eh, en esto, en el capitalismo, en las diferencias entre el comunismo y el capitalismo. Este, sí, ya lo veíamos dentro de este panorama, dentro de este siglo XX y dentro de ahorita, siglo XXI. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, vámonos ahora sí. Están viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos lo que es el neoliberalismo, bueno, que es esta instauración que tiene, que suscita en México dentro del siglo XX, principios del siglo XXI. Es un proceso político-económico, sobre todo, quiero que sepan eso, es político-económico, ¿ok? Pero va a afectar socialmente, ¿ok? Eh, Se caracteriza por una serie de políticas que buscan liberalizar la economía y reducir la intervención del Estado, ¿ok? Es lo que les decía hace un momento, ¿ok? Se va a liberar la economía. Lo que quiere el neoliberalismo es que esté en constante movimiento, que no se estanque, ¿ok? ¿A qué nos referimos con la liberación de la economía? Es esto, que, que no va a estar en manos de alguien la economía, que el Estado no va a tener la economía para ellos. La economía está, claro, dentro, va a pertenecer al pueblo y por ende hay que estarla moviendo constantemente. Bueno, entonces va a haber una, no nula, pero sí se va a reducir la intervención del Estado. Bueno, esto implicó la privatización. Ya vimos exactamente y ahondamos un poco en lo que era la privatización. Entonces, esto implicó la privatización de empresas estatales, la apertura comercial, la liberalización de la tasa de intereses, sobre todo, y del mercado de divisas, y la reducción del gasto público, claro. Bueno, los resultados de estas políticas fueron diversos. Incluyeron un aumento de la desigualdad. A ver, antes de entrar a las consecuencias de esta política, tanto política económica social, este, vamos a ver que las consecuencias van a ser muy abruptas y las estamos viviendo, bueno, sí, viendo hoy en día, ¿ok? Que son estas, van a ser la desigualdad. Porque lo vemos desde el capitalismo. ¿Qué pasa con el capitalismo? Bueno, que el capitalismo necesita tanto la mano obrera como alguien que tenga el financiamiento, ¿ok? Se van a necesitar dos polos, dos ejes. Entonces, aquí claramente se están viendo las consecuencias de tanto el capitalismo, el globalismo, la globalización, el neoliberalismo. ¿Qué es esto? La desigualdad social, ¿ok? Es algo por ejemplo, en el comunismo, esto, claro que tiende a pasar, pero ellos
quieren que todos estén iguales, que es también algo que ya habíamos visto, quieren que todos permanezcan dentro del mismo nivel. Pero ¿qué pasa dentro de este sistema con el que estamos viviendo? Hay diferentes clases sociales, lo vemos hoy en día, ¿no? Hay diferentes clases de desigualdad también. Entonces, bueno, esta va a ser una de las consecuencias más enormes, más drásticas que estamos viviendo hoy en día y que, eh, claro, se vivió desde un inicio, ¿no? ¿Qué es esto? La desigualdad, la precarización del trabajo, que también es algo que estamos viviendo, y la creciente informalidad laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, No, la informalidad laboral va a consistir en esto, en que el que financia, el que tiene el que está privatizando las empresas, el que tiene el poder, va a necesitar, claro, la mano de obra, porque solo no lo puede hacer. Entonces necesita la mano de obra. ¿Qué pasa con esta mano de obra? Claro que la mano de obra no es un robot, no es lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, es el hombre. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Pues el hombre por naturaleza se cansa, por naturaleza necesita diferentes condiciones como el gasto, el, esta necesidad de poder dormir, comer, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el que financia todo esto? Pues necesita que el hombre esté constantemente trabajando, ¿no? Moviéndose, así como el mercado se mueve, así también la mano de obra se tiene que estar moviendo. Entonces, por eso hay una informalidad laboral, porque no se le da a los empleados lo que necesitan para vivir, ¿ok? Como es esto, como la jornada laboral. O, por ejemplo, esto que un ejemplo muy, muy, muy actual, lo que está suscitando dentro de la gente, con los profesores, con los maestros, ¿no? Que no se les está dando eh, ni siquiera lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Lo que necesitan para su salud, como el ISSSTE, el IMSS, ¿no? Entonces, bueno, es esto, estas son las consecuencias del neoliberalismo. Y bueno, claro, dentro de los resultados, vemos los resultados son parte de toda la globalización, ¿no? Gracias al neoliberalismo. Pero vamos a ponerlo dentro de una balanza. Tenemos las consecuencias, tenemos los resultados, tenemos las causas. ¿Qué es lo que pesa más, no? Y es algo con lo que últimamente se está luchando y eh, se está tratando de ya no promover el neoliberalismo, pero después de todo es vaya, es un proceso con el que estamos viviendo actualmente. Este, bueno, entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Ah, ok, me la salté, bueno, me fui más adelante, pero ¿qué es el neoliberalismo dentro de lo que les puse aquí? Bueno, es un modelo económico, como lo vimos, pero bueno, no solo va a ser un modelo económico, también va a ser político y social, porque ¿qué arrastra la economía? Arrastra también lo político y lo social, o sea, son esferas que van a estar dentro del mismo nivel que se enmarca dentro este modelo económico, social, político se va a enmarcar dentro de las doctrinas del liberalismo económico, ¿ok? Que a su vez va a estar dentro del sistema capitalista. Es lo que ¿qué pasó? Ah, me, me salí. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, no tengo, según yo estábamos conectados, pero no sé qué pasó. Eh, bueno, ok, gracias, Damián.
Ok, bueno, vamos a seguir. Sí, claro, estaba dentro de como vimos, dentro de un baraje, este, el baraje que ya hemos visto, ¿no? Tanto capitalista como la globalización, ¿ok? Dentro de todo este baraje va a estar digámoslo, un punto final el neoliberalismo. Bueno, como les dije, va a defender la materia de economía y esta materia va a implicar que los mercados sean totalmente abiertos, o sea, no va a haber límites, como les decía. O sea, yo quiero que se queden con esta idea que dentro del neoliberalismo, el neoliberalismo le pide al mercado que no se cierre, que no haya límites, que se esté moviendo constantemente, ¿ok? Y bueno, se va a fomentar el libre comercio de este modo, ¿ok? A partir de una desregularización de los mercados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perdón si escuchan a mis perritos, ¿ok? Em, ok, bueno, el neoliberalismo tiene una característica fundamental, que es la privatización, ¿ok? También quédense eso, yo sé que ya lo vimos, pero quédenselo súper en mente. El neoliberalismo va a tener como primera característica la privatización. Porque, bueno, la privatización va a ser la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. ¿Quién tiene una administración pública? Eh, el comunismo, por ejemplo. El comunismo va a tener una administración pública. ¿A qué me refiero con esto? Aquí dentro del comunismo se va a apoyar el Estado, va a ser el primer eje que va a controlar el mercado. ¿Y qué le dice el capitalismo? ¿Qué le dice la globalización? ¿Qué le dice el neoliberalismo al mercado? Que el Estado va a tener muy poca regularización dentro de, o sea que el Estado ahorita no es como de, sí, sí, hasta un lado que nosotros nos vamos a hacer cargo. ¿Y cómo se van a hacer cargo? A base de la privatización. Em, bueno, de este modo se va a achicar la intervención del Estado dentro del neoliberalismo, el capitalismo, la globalización, en la que hace referencia bueno, el Estado va a hacer referencia a a la regulación, ¿ok? Del mercado, como así también al gasto e intervención pública en materia de caminos, rutas, educación y salud. Es por eso que dentro del neoliberalismo es tan precario, ¿no? Es tan precario el mercado. Me refiero a que es precario en el hecho de que, por ejemplo, al trabajador no se le da lo que necesita, lo que merece, lo que es suyo, porque el Estado no está participando, ¿ok? El Estado no puede meter mano. Claro, sí, en algunos casos sí puede hacerlo, pero no siempre. Es por eso que se va a achicar la intervención, ¿ok? Que se va a achicar este modelo. Es por eso que hay tanta desigualdad, ¿ok? ¿Me explico? Entonces, bueno. Bueno, antecedentes otra vez, el neoliberalismo surgió en 1930, no aquí en México, más bien después de la caída de la bolsa de New York en 1929, que ya también vimos este tema. Después de esta caída de la bolsa de New York en Wall Street, este, bueno, va a surgir este sistema que va a ser el neoliberalismo y va a poner en jaque el mercado de valores, ¿ok? A base de todo esto que les acabo de decir. Em, bueno, permítanme tantito. Bueno, una política de ajuste estructural va a ser que en 1982 México va a enfrentar una gran crisis económica y que llevó al gobierno a implementar políticas de ajuste estructural bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que va a ser abreviado como FMI. ¿Ok? Anótenlo también. Y el Banco Mundial, claro. Eh, bueno, estas políticas incluyeron, ajá, vamos paso a paso, va a incluir la devaluación del peso, ¿ok? La reducción, ay,
la reducción del gasto público también va a estar presente, la eliminación de subsidios y la apertura comercial. Estas van a ser las consecuencias. Estas políticas van a incluir todo esto dentro de México, ¿ok? Este, Esto es lo que va a traer el neoliberalismo dentro de México. Ya vimos qué es generalmente el neoliberalismo. Ahorita les estoy dando las principales consecuencias que va a tener dentro de la nación mexicana. ¿Qué es esto? La devaluación del peso, la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios y la apertura comercial. Bueno, la apertura comercial, claro que ya la vimos, ¿no? Lo que es con los tratados de libre comercio, que en un momento vamos a ver también. Pero la devaluación del peso es un acontecimiento que seguramente vivieron sus abuelos, sus papás, ¿no? En la que se pintaba, de hecho hay comerciales muy, muy interesantes, ¿no? En donde se pinta la devaluación del peso como si fuera un modelo nuevo, como si fuera un modelo de prosperidad, ¿no? Pero es todo lo contrario, es una reducción del gasto público. Entonces... Bueno, ahora sí, ya acabamos con el neoliberalismo. ¿Tienen alguna duda sobre el neoliberalismo? Bueno, sobre cómo va a influir el neoliberalismo, lo que es el neoliberalismo. Ok, entonces vámonos a los tratados de libre comercio, que también ya vimos un poquito de ellos. Bueno, vámonos primero con la definición, antes que nada. Bueno, un tratado de libre comercio, abreviado así TLS, TLC, TLC, bueno, va a ser un acuerdo entre dos o más naciones que buscan eliminar y reducir las barreras arancelarias. Ya vimos esto también, ya vimos las naciones eh, tanto en un trato, este va a ser un trato muy, muy interesante, ¿no? Que va a ser un trato no solo político, sino va a ser un trato también social, también nos va a afectar nosotros, nos va a afectar a nosotros socialmente. Va a ser un trato, claramente va a ser un trato sobre todo económico, político y social, ¿ok? Este, Es un trato en donde las naciones van a buscar eliminar y reducir estas barreras arancelarias, que también todos estos temas yo quiero que vean que sí surgen dentro del siglo XX, pero también van a surgir, bueno, van a estar ahorita, en este momento, ¿ok? Actualmente van a estar en apogeo. Lo vemos como estas barreras arancelarias dentro de estos acontecimientos, dentro de estos procesos, sucesos que están pasando entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, ¿no? Con las barreras arancelarias, que no solo está pasando dentro del gobierno mexicano y estadounidense, sino que también está pasando dentro del gobierno de la República China, ¿no? O de otros países con Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, es esto, o sea, no se está rompiendo el trato en este caso entre México y Estados Unidos, pero sí hay un choque muy contundente, ¿no? Con el hecho de querer transgredir el tratado de libre comercio que hay entre estas dos naciones, ¿no? Entre nuestra nación y Estados Unidos, que como vimos, Estados Unidos es el país con más, es el país con más, bueno, dejémoslo, es el país que tiene que es el principal eh, ideal del capitalismo, ¿no? Ay, perdonen a mis perritos, sí, si apago el micrófono es porque se escucha a lo mejor muy fuerte. Bueno, entonces, este, básicamente es esto, es una alianza que va a buscar eliminar estas barreras arancelarias y no arancelarias, claramente, va a facilitar el comercio entre los países firmantes, ¿ok? O sea, básicamente lo que busca el Tratado de Libre Comercio es facilitar el comercio. ¿Qué es lo que estábamos viendo con el neoliberalismo? ¿Qué está buscando el neoliberalismo? Está buscando que los países está buscando que los países no vayan que vayan a abrir sus fronteras.
¿Y cómo van a abrir estas fronteras los países? Pues firmando tratados de libre comercio. Bueno, su objetivo de los tratados de libre comercio es crear un entorno más favorable para la inversión y la competencia. ¿Ok? Eh, bueno, como parte de esta estrategia neoliberal, México firmó importantes tratados de libre comercio, ¿ok? Y que es ya también lo que habíamos visto, estos tratados. Y dentro de estos tratados que va a firmar México, que va a firmar, bueno, va a firmar el más destacado que va a ser el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿ok? Yo sé que ya lo vieron en geografía a lo mejor, pero qué países conforman América del Norte? Bueno, va a ser México, Canadá y Estados Unidos. Son solo tres, América del Norte. ¿Y cómo se va a llamar el tratado? Ya también lo vimos. Se va a llamar, bueno, se va a llamar TLCAN, ¿ok? Eh, Espero que lo hayan anotado a la siguiente clase, si no se los digo. em, es TLCAN, ¿ok? TLCAN. Y este tratado se va a firmar en 1994 entre Estados Unidos y Canadá. Este es el tratado más importante. ¿Por qué? Porque tenemos a dos naciones que son el principal ideal, ¿ok? De capitalismo, de la globalización, ¿ok? Bueno, estos tratados buscaban abrir nuevos mercados para para las exportaciones mexicanas y fomentar la inversión extranjera en el país. Eh, bueno, ¿desde cuándo vemos esta inversión extranjera dentro del país? Por ejemplo, la vemos desde un México independiente, ¿ok? Pero aquí ya la vemos más trazada. Aquí dentro del Tratado de Libre Comercio ya la vemos establecida con las naciones que están firmando, que se pueda hacer, que ambas naciones están dentro del sistema donde se van a ver beneficiadas, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el impacto social y político de esto? Este, bueno, antes de ver la importancia en la política económica de México, vamos a ver la importancia social y política. Bueno, va a haber claro, va a estar la implementación del neoliberalismo en México, que va a tener impactos sociales, políticos, y bueno, estos van a ser significativos, porque por un lado se registró un aumento en la desigualdad económica, como vimos, y la pobreza, así como la pérdida de empleos en sectores ya tradicionales. Bueno, a nivel político, el neoliberalismo provocó descontento social y el surgimiento de movimientos de resistencia que cambiaron el sistema político mexicano, como la alternancia en el poder del 2000, ¿ok? En un momento también vemos eso, qué pasa con la alternancia en el poder en el 2000. Bueno, en conclusión, vámonos un poquito atrás. Eh, Quiero que vean que la instalación del neoliberalismo va a representar un cambio profundo, ¿ok? En la orientación de la economía del país. ¿Por qué? Porque van a estar estos, se van a abrir las fronteras. Va a haber un impacto significativo en la sociedad. Y no es que ya no hayan estado abiertas las fronteras, sino que ya se va a dar, como les dije, ya se va a dar en un nivel ya político, ya en el que ambas naciones van a firmar, ¿ok? Bueno, eh, las consecuencias siguen siendo un objeto de debate y de análisis en la actualidad, ¿ok? Las consecuencias del neoliberalismo, de los tratados de libre comercio, del capitalismo, de la globalización, temas actuales que estamos viviendo hoy en día en muchos sectores, tanto culturales, obviamente, culturales. ¿Qué pasa en la cultura? En la cultura, eh, se van a abrir también las fronteras culturalmente. Claro que va a tener consecuencias esto. Ya vimos una de las consecuencias, ya les di un ejemplo muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa con cuando se abren las fronteras culturalmente también? Sí, tenemos un caso en el que hay un permiso, pero tenemos un caso que es particular y que siempre se da, donde no hay un permiso, ¿no? Que donde literalmente otras naciones roban la cultura, se permean de una cultura y básicamente la roban, ¿no? Como estas marcas de diseñadores en Europa, en Estados Unidos, que han robado la textura, no la textura, la ropa, los modelos, la ropa.
esta forma de diseñar de las diferentes etnias, ¿no? De México. Por ejemplo, lo vemos también en Disney, que en su momento quiso apropiarse del Día de Muertos. Estas son las consecuencias de que están en debate, que están en análisis en la actualidad, ¿no? Del impacto de estos procesos que son el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, en los tratados de libre comercio, ¿ok? Bueno. La importancia en la política económica de México. Bueno, los tratados de libre comercio, bueno, son punto clave para México, ya que de hecho los vemos, ustedes prenden las noticias y a cada rato están hablando de estos tratados, ¿no? Ya que han abierto mercados internacionales y bueno, sí, ha habido una inversión extranjera y se ha promovido el crecimiento económico. Estos acuerdos permiten a México pues integrarse en la economía global, ¿no? Impulsando este desarrollo a través de la competitividad. Eh, bueno, esto también ya lo vimos. Eh, Permítanme tantito. Bueno, recuerdan que hablábamos también hace unas semanas sobre esto, sobre que el Telecán, en el tratado más importante que tiene México, que va a ser firmado en 1994, bueno, va a experimentar una transformación, ¿no? En las redes comerciales. Permítanme tantito. Sí. Bueno, ¿por qué va a tener va a experimentar una transformación el tratado? Bueno, porque va a ser reemplazado, va a ser va a entrar en vigor bueno, el primero de junio del 2020, o sea, actualmente, o sea, no tiene muchos años, ¿no? Eh, Va a entrar en vigor un nuevo pacto comercial, ¿ok? Bueno, esto, esto pasa en 2020. Va a ser sustituido por este plan con el nombre de TEMEC, así como lo ven escrito también. Bueno, entonces se va a reemplazar el Telecan por el TEMEC en 2020, el cual va a introducir nuevas disposiciones que van a adaptarse a las realidades del comercio ya tanto moderno, bueno, va a abarcar aspectos laborales y medioambientales. Eso ténganlo muy en cuenta, porque ¿qué hace este reemplazo? ¿Qué es lo nuevo que va a traer? Sí, va a traer, se va a adaptar a lo que está pasando actualmente, pero ¿qué es el punto clave que va a traer este tratado? Bueno, que va a decir, vamos a ponerle un aspecto, vamos a transgredir, vamos a transformar este hecho de que está pasando en el medio ambiente, ¿no? Gracias a esto, a todo este proceso que hemos estado viendo, ¿no? Que va a tener, sí, como principal consecuencia esta desigualdad, esta pobreza, pero también va a tener una consecuencia dentro del medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, eh, el TEMEC es un sustituto, como dijimos, entonces, entre el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Eh, bueno, y el TEMEC, bueno, va a ser va a tomar como base el Telecán. eh, Y, y bueno, durante las elecciones, vámonos un poquito a esto, durante las elecciones del 2016, eh, donde el principal candidato a obtener el poder era Donald Trump, como lo vimos también en la clase pasada, eh, comentó que se iba a modernizar. eh, bueno, más bien comentó que en caso de no modernizar el Telecán, Estados Unidos dejaría de formar parte del tratado, ¿no? Esta decisión era muy válida, esta decisión era muy importante porque ya vimos que Estados Unidos era el principal eje de este tratado por ser una de las potencias claves, partes principales del capitalismo, ¿no? Y bueno,
pues en el artículo 2205 del mismo estipula que se debe notificar la denuncia con 6 meses de anticipación para dejar de formar parte del tratado. Pero sin embargo, esto hubiera sido arriesgado, ya que Estados Unidos pues son los mayores socios comerciales del mundo, ¿ok? Entonces, tanto Canadá como México y vieron todo esto y bueno, iba a haber una desventaja claramente comercial en la competencia. Entonces, es por eso que el Telecan cambió al Temec. Eh, bueno. Y bueno, desde el Telecán, México ha firmado más de una decena de tratados comerciales con diversas naciones abarcando América Latina, Europa y Asia. Esto ya también lo vimos. Estos acuerdos han consolidado a México como uno de los países con más tratados comerciales en el mundo. Bueno, sí, como dice aquí, estos son los puntos claves. Estas son las características que van a traer los tratados comerciales. Bueno, es esto, va a haber un fomento en el crecimiento económico, que ya también lo nombramos, va a haber una modernización en el aparato productivo. eh, bueno, los tratados de libre comercio son clave para atraer inversión extranjera directa, ¿ok? Que esto va a tener las siguientes siglas, como lo vemos aquí, IED, ¿ok? Esto va a ofrecer un marco ya sea jurídico, estable, va a traer condiciones estables, bueno, favorables, que generen esta confianza para los inversionistas, ¿no? Y bueno, el TLC va a garantizar un entorno legal estable y predecible para los inversionistas. Eh, bueno, ahora vamos a ver el impacto del TEMEC. Bueno, ya vimos que va a ser implementado desde 2020. Va a traer cambios significativos, va a incluir estándares laborales aún más altos y nuevas regularizaciones dentro del medio ambiente, como vimos. Eh, y va a presentar nuevas oportunidades y nuevos retos para la competitividad en México. Y bueno, ¿qué pasa en el TEMEC? Se van a promover estos productos agroalimentarios del campo mexicano. Este, ok. Ya este es un tema diferente, el que vamos a ver ahorita, pero bueno, las diferencias del Telecán con el Temec van a ser la renovación del acuerdo que va a traer consigo gran parte del tratado anterior. Bueno, en el artículo 34.7 se estipula que el TEMEC tiene 16 años de vida desde que entró en vigor, en vigencia, a diferencia del TEMEC. Bueno, en el artículo del TEMEC, en el artículo 2204, bueno, en el Telecan no se va a mencionar la vigencia del tratado. ¿Ok? Pero en el T-MEC sí, ¿ok? Y se menciona que va a tener 16 años de vigencia, ¿ok? Que es algo muy importante, darle una continuidad al tratado y darle un cierre, ¿no? Porque claramente, gracias a la globalización, al neoliberalismo, y al capitalismo, el mercado se está moviendo constantemente y obviamente todo se va a actualizar. Entonces, claro que se va a actualizar el mercado porque el mundo se está actualizando, el capitalismo, los países capitalistas contratados se están actualizando. Bueno, otra reforma aplicada en el TEMEC es la creación del capítulo 23, por el que se obliga a cada una de las partes a garantizar la protección de los trabajadores, ¿ok? Aquí ya hablamos dentro del TEMEC que va a haber que ya va a haber una protección de los trabajadores, que ya va a haber una condición laboral estable, ¿no? Esto es lo que pronuncia el TEMEC. Y bueno, además se van a hacer válidos los derechos del trabajador. Eh,
Bueno, este capítulo va a tener una inmensa importancia con el que se busca eliminar el trabajo forzado, la discriminación, por ejemplo, con los migrantes, em, que también son protegidos. Los migrantes también. Quiero que vean la importancia de este tratado del TEMEC, que ya sí se habla del medio ambiente, sí se habla de la caducidad, ¿no? Digámoslo así, del tratado, pero también se va a hablar de que los migrantes van a ser protegidos, ¿no? Van a ser protegidos por esta norma, por medio de este artículo, por medio de este tratado. Bueno, sí, claro, se le va a dotar de una inmensa importancia al ambiente laboral, pero también al trabajo infantil. Se va a salvaguardar las condiciones de un salario mínimo aceptable, ¿ok? Las horas trabajadas, la salud, la seguridad y el derecho a la negociación colectiva. Esto es lo más importante que va a pronunciar el TEMEC, ¿ok? Bueno, ahora sí vámonos al siguiente tema. Va a ser la reforma electoral en México, la alternancia en el poder como vía para la democratización. ¿Qué pasa con esto? Em, Ay, pero, ok, déjenme, vuelvo a compartir porque ya vi que dejó de compartir. ¿Desde cuándo dejó de compartir? No sé, pero no le cambié la presentación, apenas vamos a este tema. Ok, permítanme tantito. Ok, sí, ya estoy compartiendo otra vez. Ok, ya. Bueno, durante vámonos a este periodo, México va a experimentar importantes cambios en un sistema político, especialmente en lo que respecta a a la forma en la que va a llevar a cabo las elecciones y la alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. Bueno, ya habíamos visto esto, que desde el año de 1970, ¿quién va? Ok, a ver, esperen un tantito. Bueno, vámonos a esto. Lo que están viendo ahorita van a ser los sucesos que ya vimos, que pasaron anteriormente, como suceso de la Guerra Cristera, claro, la matanza de Tlatelolco, pero la matanza de Tlatelolco la vamos a ver en un momento también. La moneda se va a devaluar. eh, un 42%, que es lo que vemos dentro del neoliberalismo. Lázaro Cárdenas va a nacionalizar el petróleo, que ya también es algo que vimos, y creó petróleos mexicanos. Se promulgó la ley contra el analfabetismo y bueno, va a entrar en vigor el Telecán en 1994 y en el 2020 va a ser actualizado por el TEMEC. ¿Ok? Esto es lo que va a suceder, pero vámonos primero a la alternancia del poder. Bueno, en los años de 1970 México estaba bajo el dominio, ya lo vimos también, en el dominio del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué partido es este? Bueno, va a ser el PRI. ¿Ok? Este partido había gobernado el país de manera casi ininterrumpida desde la Revolución Mexicana, como vimos, que una de las consecuencias de la Revolución Mexicana va a ser la creación de este partido, que no solo, no, ay, ya se volvió, que no solo este partido no va a este partido, el PRI, no va a nacer así de la noche a la mañana. O sea, tenemos, eh, literalmente este partido va a nacer por otros diferentes partidos, ¿ok? Eh,
Sí, bueno, entonces a medida que avanza la década surgieron demandas cada vez más fuertes tanto dentro como fuera del país para democratizar el sistema político mexicano y permitir una mayor competencia electoral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, uno de los primeros pasos hacia la reforma electoral se dio en 1977 con la creación del Instituto Federal Electoral, o sea, el IFE, que ahora es el INE, claro, ahora conocido como Institución Nacional Electoral, INE. ¿Ok? Eh, bueno, esta se va a encargar de organizar y supervisar las elecciones en México de manera más eh, transparente. Eh, Permítanme tantito. ¿Están viendo ya la pantalla? No, es que creo que ya estoy teniendo problemas con la pantalla. No, ¿verdad? Gracias, Neymar. Bueno, entonces, en 1970 1977 se va a crear esta institución federal electoral, primero IFE y ahora conocida como Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Ok? Bueno, durante los años de 1980 y 1990 hubo una serie de reformas electorales destinadas a garantizar elecciones más libres y justas. ¿Ok? Estas reformas incluyeron la introducción de la representación proporcional en el Congreso, la creación de organismos electorales autónomos a nivel estatal y la regulación del financiamiento de campañas políticas para reducir la influencia del dinero en la política, ¿ok? Todos estos factores van a dar clave para que en el año del 2000 México experimentara un cambio político significativo en la elección de Vicente Fox, ¿ok? ¿Qué pasa con esta elección de Vicente Fox? Bueno, que va a ser el primer candidato del Partido Acción Nacional, o sea, del PAN. Como presidente va a ser, bueno, Félix Fox, y se va a poner fin a más de 7 décadas del gobierno del PRI. O sea, esto es lo más importante de este tema, ¿ok? Quiero que vean cómo a base de todos estos antecedentes de la instalación del IFE y ahora conocido como INE, de esta demanda que hubo ante el PRI, ante el Partido Revolucionario Institucional, por los diferentes surgimientos que tenía el país, tanto fuera como adentro. Bueno, todo esto va a traer a, a un nuevo partido, a un nuevo presidente, claro, en el año del 2000 que va a ser Vicente Fox, y entonces va a entrar el PAN en acción, el Partido Acción Nacional. Esto, lo más importante, claro, se le va a dar fin al dominio del PRI dentro de la nación mexicana, más de 7 décadas con el PRI. Bueno, esta alternancia de poder marcó un hito en la historia de política de México y demostró que las elecciones democráticas y la competencia política eran posibles en el país. Este otro hito también se rompe actualmente, ¿no? Con la entrada de un nuevo partido que va a ser Morena. Ya no vamos a tener esta confrontación de opuestos. Claro que había más partidos, pero siempre estuvo en confrontación estos dos partidos, el PRI y el PAN, ¿no? Pero tenemos otro hito que va a marcar este cierre de estas confrontaciones, que va a ser la entrada del partido de Morena, ¿ok? Entonces, en resumen, la reforma electoral en México durante, bueno, los años donde comienza, que va a ser en 1970 hasta el año del 2000 fue un proceso, claro, gradual. Va a ser, pero en este proceso gradual va a haber una significación. Esta significación va a contribuir a la democratización del país, ¿ok? O sea, dentro de todo este proceso vamos a enmarcar una democratización del país. O sea que va a ser va a ser demostrado
que dentro del país hay, claro, una democratización que no es invisibilizada, que no porque esté el PRI, que no porque el PRI haya estado tantos años, haya tenido un periodo prolongado, no por eso no va a existir esta democratización, ¿no? Esta democratización se da gracias a la ay, se me va. Esta democratización se va a dar gracias a que se va a anexar el Instituto Nacional Electoral, primero Instituto Federal Nacional y posteriormente Instituto Nacional eh, Electoral. Bueno, entonces sí, lo más importante es esto, la contribución de la democratización del país. Bueno, va a haber una introducción de instituciones electorales independientes y una nueva apertura del sistema político que va a tener una competencia partidista, ¿ok? Y bueno, finalmente esta competencia partidista va a poner una alternancia en el poder, consolidando así el proceso democrático en México. Y pues, es por eso que gracias a este proceso democrático en México tenemos diferentes partidos políticos y bueno, hasta partidos independientes, ¿no? Claro. Em, y es por eso también que hasta la fecha, otro de los hitos que marca esta democratización en México es el surgimiento en el poder de Morena, ya no solo del PRI y del PAN, sino de un nuevo partido político que va a ser Morena. Bueno, ahora vámonos a los movimientos, ya este es el último tema, pero bueno, ya con lo que nos queda, ¿no? Este último tema, movimientos sociales de los años 60 como promotores de los partidos de la participación ciudadana. ¿Qué pasa con esto? Bueno, durante este periodo México experimentó una serie de movimientos sociales que, bueno, van a desempeñar un papel crucial en la historia del país. Y bueno, estos movimientos surgieron como respuesta a diversas, bueno, injusticias sociales, claramente desigualdades económicas, por ejemplo, y demandas de cambios políticos. Bueno, en los años 60 México estaba experimentando un proceso de transformación. Esta transformación se va a dar tanto social como económica y política. Y bueno, esta transformación se va a dar a base de un movimiento estudiantil. ¿Cuál va a ser el movimiento estudiantil? Este estudiantil es el famoso de 1968, el cual va a marcar uno de los eventos más emblemáticos de esta década. Y bueno, los estudiantes universitarios y otros sectores de la sociedad se unieron para protestar en contra del autoritarismo del gobierno, ¿ok? Por ejemplo, la falta de libertades democráticas y la represión política. Bueno, esta movilización culminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde cientos de estudiantes fueron asesinados por fuerzas gubernamentales. ¿Ok? Es un acto en el que el gobierno literalmente eh, asesinó a- al pueblo, asesinó a los estudiantes. eh, y bueno, a pesar de la represión, bueno, este movimiento dejó una profunda huella bueno, actualmente, bueno, en la conciencia política de México y marcó el inicio de un periodo de mayor conciencia ciudadana y activismo social. O sea, esto también va a ser un hito, ¿ok? Para esto, para el activismo social y para la conciencia ciudadana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que estos estudiantes hayan dejado este movimiento detrás después de su muerte, sino que este movimiento va a continuar. Hasta la fecha va a continuar, ¿ok? Y va a enmarcar una conciencia ciudadana y un activismo social, que es lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, con todas estas marchas, estos paros. ¿Ok? Con los estudiantes, con los profesores, maestros levantando la voz, ¿no? Hasta con los diferentes sectores sociales eh, dentro de la nación, ¿no? Bueno, por eso este evento es un evento con una huella muy profunda y un movimiento tan importante, ¿ok? La matanza de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y ocho. Y bueno, durante los años 60, 70 y 80, bueno, van a surgir diferentes movimientos sociales en México. Y bueno, entre ellos vamos a destacar el movimiento obrero.
que luchaba por mejores condiciones laborales y salariales. Vamos a destacar también el Perdón, movimiento Bianca, campesino. Eh, creo que no se ve la presentación. no, es que, ¿qué crees que desde hace rato estuve intentando ponerla, pero me saca? Entonces, Ok, voy a seguir tratando, pero permítanme tantito. Eh, Porque tengo en la presentación, tengo algunas imágenes para que eh, ustedes me dicen si llegan a ver la presentación. No, ¿verdad? No se ve. ¿O sí? ya se ve, pero sí se ve un poco pequeña. Pero se ve A lo como mejor pequeña. en... Ajá, espérenme Mm, tantito. Eh, Bueno, Carla, yo creo que lo que sabe. Sí, creo que a lo mejor en horizontal. sí, es lo que Bueno, estoy. ya, Ah, ya, ya, ya. ajá, Creo que ya. Ok. sí, Permítanme tantito, déjenme gracias. pongo la. Sí, sí, sí. ¿Dónde nos quedamos? Si se deja de transmitir, me dicen, ¿ok? Mm, esto ya lo vimos. Ok, bueno, me parece que es esta, sí. Bueno, entonces los movimientos sociales y bueno, sigamos en esto que vamos a tener dentro de estos movimientos ahora, dentro de los años 70 y 80 vamos a tener, bueno, estos surgimientos de los movimientos sociales y los más emblemáticos van a ser el movimiento obrero que buscaban las mejores condiciones laborales y salariales. Vamos a tener el movimiento campesino que va a buscar una distribución aún más justa de las tierras y mejores oportunidades para los trabajadores agrícolas. Y bueno, estos movimientos, junto a otros movimientos de otros grupos civiles, van a jugar un papel importante en la lucha contra los derechos humanos, bueno, la democratización y la justicia social. Pero en los años 90, con el inicio de la transición política hacia un sistema aún más democrático, estos movimientos sociales van a continuar desempeñando un papel relevante en la vida política de México. ¿Por qué? Porque van a surgir movimientos ahora ambientalistas. Dentro de estos movimientos vamos a tener el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento indígena, se van a promulgar, bueno, van a buscar aún más la defensa de los derechos humanos y bueno, van a presionar al gobierno para que se adopten nuevas políticas aún más inclusivas y respetuosas de los derechos de todos estos ciudadanos. Eh, por ejemplo, una de las demandas que el movimiento feminista buscaba, eh, le pedía, no le pedía, le exigía al gobierno, era esto, ¿no? Por ejemplo, esta ley Olimpia, ¿no? Que consiste en que eh, no se puede hacer uso de, de las redes sociales como eh, para promover esta pornografía o para agredir, violentar a las mujeres, ¿no? Para compartir fotos de ellas sin su autorización. Este, bueno, vamos a tener entonces estos movimientos que se van a dar a partir de los años 90 aquí en México, porque hay que recordar, ya lo habíamos visto también, que por ejemplo el movimiento feminista está presente desde antes, ¿no? Lo vemos surgir desde los años 50 eh, en diferentes naciones. Y aquí se va a levantar eh, eh, bien, bueno, no bien, sino aún más, se va a promulgar aún más en los años 90. Y bueno, el año 2000 marcó también un hito en la historia política de México, porque, bueno, a través de esta alternancia del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al PAN, por primera vez en más de 70 años, va a haber un cambio de gran medida en la presión ejercida por la sociedad civil y en los medios sociales que exigían un mayor
grado de democracia, transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, a partir de estos años, vamos a tener el levante, ¿no? Eh, del pueblo mexicano en diferentes aspectos, como lo hemos visto. Y bueno, básicamente, para resumir esto, los movimientos sociales jugaron un papel fundamental como fueron promotores en la participación ciudadana de México desde los años de 1960 y bueno, actualmente, ¿no? Lo vemos actualmente también. Y bueno, esto se da a través de la protesta, la organización y la movilización social. Y bueno, estos movimientos van a contribuir a la construcción de una sociedad aún más justa, democrática y participativa, pero también van a contribuir a una conciencia social, claramente, y van a contribuir a la identidad de la nación. ¿Ok? Estos movimientos. Yo quiero que se vayan con esta idea que a través de estos movimientos no es como que la gente, gracias a estas manifestaciones, gracias a estas protestas, hagan un, eh, un impedimento para los demás, hagan no tenga un beneficio, no perjudiquen más bien. O sea, no quiero que se vayan con esta idea, más bien, gracias a estos movimientos tenemos una identidad y tenemos un rescate de los derechos humanos particulares, ¿no? De cada uno. Y bueno, entonces así, gracias a este tema, bueno, vamos a cerrar entonces, bueno, historia de México, ¿ok? Y ya, y eso sería todo. Recuerden que de historia universal la cerramos hace una semana.